Buenas tardes a todos otra vez, a todos mis seguidores. Estamos en la charla número 45, que corresponde al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 19 al 25. Vamos a hacer hoy la parte que corresponde a qué es lo que le ocurrió a Pablo cuando recupera la vista y entiende que evidentemente pues, se ha convertido, ¿no? Bueno, voy a leer el fragmento, pero antes voy a rezar la oración y recordad, por favor, que si os ha gustado, si lo encontráis didáctico y consideráis que esto puede ayudar a otras personas, que lo paséis, que lo transmitáis, lo compartáis y que pongáis, pues eso, pues el pulgar como siempre, y que recordéis que yo tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, por si alguien quiere escuchar los vídeos anteriores, porque estamos en el número 9 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues rezamos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a leer. Capítulo 9, versículo del 19 al 22. Dice: Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿pero no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. A ver, inmediatamente Pablo, por ya lo dice el texto, ¿no? Dice, enseguida se puso a predicar a Jesús. En cuanto se recupera de los 3 días de no comer y empieza, ya ve. Entonces, lo primero que hace es irse a las sinagogas a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que hay que entender muchas cosas aquí. Hay que ver que las personas que estaban allí, que eran ya cristianas, todavía no habían formado comunidades cristianas, o sea, pertenecían a las sinagogas, es decir, eran judíos que cumplían con las leyes judías, pero también se reunían, pues como ocurría en Jerusalén al principio, se reunían entre ellos para celebrar la Eucaristía y para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, el hecho de que Pablo fuese a las sinagogas, les debió violentar. Supuso un problema para ellos porque ellos de momento habían querido estaban tranquilos, habían querido evitar todo tipo de problema y eso de alguna manera les hizo, ya digo, sentirse violentos y la vida se hizo más difícil para ellos, por lo cual Pablo se fue encontrando cada vez más incómodo y entonces en consecuencia pues decide marcharse y se va a Arabia. Se va a Arabia, fijaos, se va a Arabia sin decirle al Sanedrín que se ha convertido y sin conocer a los discípulos. Simplemente se va a Arabia, ¿para qué? Para ahondar y madurar en su fe. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros realmente, lo que hizo Pablo. Pero en la vida actual, por ejemplo, o sea, si yo qué sé, pues por ejemplo encontramos, a lo mejor nos hablan de que pues por la tarde de un domingo hay pues una conferencia sobre algo en concreto y antes está la Santa Eucaristía y antes el Rosario. Bueno, pues vir. Y entonces pues tenemos
digamos, de 6 a 9, por ejemplo, para estar pues adorando y estando con el Señor. Y entonces nos encontramos entre todos, formamos una comunidad, hablamos, nos volvemos a ver y estamos a gusto entre nosotros. O si no, pues por ejemplo, un sábado, que digan que viene tal sacerdote a predicar en tal parroquia, pues ir. ¿Eh? Estamos 6 o 7 horas y luego pues dedicamos el domingo a algo, aparte de la misa del Señor, pues dedicamos pues también a algo que nos guste. ¿Eh? O sea, es lo que deberíamos hacer y si no puede ser, pues hacerlo en casa. O sea, andar y permanentemente y madurar nuestra fe. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Bien, pues siguiendo el asunto, resulta que, claro, Arabia, cuando él se va a Arabia, Arabia no es lo que ahora es. Arabia era, digamos, muchísimo más extenso. O sea, Arabia era la península arábica subiendo hasta Damasco y por abajo hasta el río Éufrates. Y el centro estaba, en el centro estaba el rey de los nabateos, que era el rey Aretas. Y capital debía ser, pues seguramente Petra, que era un lugar de intercambio de caravanas. A ver, Petra está hoy día en Jordania y hay muchísimos viajes que se puedes ir allí y visitar Jordania. Seguramente, a ver, puedes imaginarte a Pablo estando allí en Petra, seguro que lo visitó. Claro, a ver, puedes imaginártelo porque vio los mismos paisajes y seguramente vio los templos, iba a decir que nada más está el 25% excavado, queda el 75% por excavar, pero de alguna manera te das una idea de lo que eran esa ciudad, lo que fue. Claro, no puedes ver los colores de los templos ni de las tumbas que debían estar adornados en la época de los nabateos, pero sí puedes imaginarte al Pablo, digamos, pues digamos con un traje oriental beduino de blanco, pues de muchos pliegues, con un cinturón de cuero y con un pañuelo en la cabeza, por ejemplo, y recorriendo aquellos montes. Y no le debió ser difícil, además, encontrar trabajo, porque él tenía un empleo, más que un empleo, tenía un oficio, que era el oficio de hacer tiendas de lona. Su padre le había enseñado. Hacer tiendas de lona que eran tiendas de campaña. Y allí lo que había era miles de nómadas del desierto, o sea que debía haber una gran cantidad de demanda para hacer tiendas de lona para estas personas. Eh, Voy a leer una parte que no corresponde aquí, porque después de estar él en Arabia, él se vuelve otra vez a Damasco. Pero esto aquí no está, en los Hechos no está, pero en cambio está en Gálatas capítulo 1, versículo 16-17. Voy a leerlo porque complementa este fragmento de los Hechos de los Apóstoles. Veréis lo que dice. Dice, cuando aquel, o sea, Dios Padre, que me separó del seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los paganos, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Hincapié aquí, de donde volví a Damasco. Luego, de allí a 3 años, subí a Jerusalén. O sea, se convierte, está en Damasco, de Damasco pasa a Arabia, de Arabia pasa otra vez a Damasco y está en Damasco 3 años hasta que llega a subir a Jerusalén. Claro, cuando él llega a Damasco, que no sabemos cuándo fue, porque tampoco sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia, digamos que más o menos por el año 37, vamos a poner el año 37, o sea, 4 años después de la muerte del Señor, más o menos, por ejemplo. Y claro, las cosas ya no eran como habían sido antes, porque un año es muy largo, un año pasa muy rápido, pero también pasa en nuestra vida, de la misma manera que pasaba en Pablo, en la época de Pablo, también pasa ahora mismo, un año pasa volando. Y no solamente para nosotros, para nuestra vida, sino también para la vida política. Y esto es lo que se encuentra Pablo cuando llega a Damasco. Se encuentra con que Siria, capital Damasco, ya no está bajo la administración romana. O sea que el emperador Calígula, que antes de volverse loco, había dado orden de que los pueblos orientales fuesen independientes. Entonces lo que hace él es el representante de Roma
en Siria, en Damasco, es entregarle, digamos, la ciudad de Damasco al rey Aretas, que era el rey de los nabateos, que ya recordáis que os expliqué que estaba peleado con Herodes Antipas, que estaba en Galilea, por la sencilla razón de que Herodes Antipas estaba casado con la hija del rey Aretas y quería sacársela de encima, es decir, quería casarse con Herodías. Y entonces estaban peleados por esta razón. Bueno, pues se encuentra con que ha cambiado todo políticamente, pero que hay una ventaja para los judíos, no para él, pero sí para los judíos, no para los cristianos, y es que los judíos en esa etapa en la que, bueno, pues cada uno puede ejercer, ya no están bajo la administración romana, los judíos podían ejercer su religión libremente. Claro, entonces el hecho de que fuese Pablo y empezase a hablar en las sinagogas, esto cada vez les ponía muchísimo más nerviosos y hasta el punto en que, ahora veréis, quisieron matarle. Dice el texto, capítulo 9, versículo 23 a 25, dice, al cabo de bastante tiempo, o sea, los 3 años que pasó él allí, los judíos tomaron la decisión de matarle, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas de día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una espuerta, o sea, dentro de un cesto. O sea, fijaos qué aventuras. Fijaos qué aventuras. Después de Damasco se va a Arabia, de Arabia está intentando convencer a la gente de que el Señor, que Cristo es Jesús, y después se entera de que le van a matar, se entera también de la conjura y de que todas las puertas están vigiladas, las puertas de la muralla, de día y de noche, hasta que unos cristianos, unos de las sinagogas, pero cristianos ya, lo que hacen es ayudarle, digamos, seguramente vamos a suponer que quizá fuera a medianoche, digamos, suponiendo pues, que lo disfrazara pues, de aldeano o de camellero, de alguien que llevaba los camellos, ¿no? Y lo llevara a una de las casas pegadas al muro de la ciudad. Y desde allí, desde una de estas casas adosadas al muro de la ciudad, lo descolgaran y hasta llegar a tierra. Porque ahora no sé, porque ha tenido lugar la guerra, pero antes sí se podía ver la muralla y restos por supuesto, restos de la muralla, pero tienen restos de casas que estaban adosadas al muro y ventanas que daban a las afueras de la muralla. Entonces, esto es lo que le pasó a él, que lo descolgaron de una cesta. Entonces, cuando llegó a tierra tenía 2 caminos, que era el irse a Tarso, de donde vino, o volverse a Jerusalén a conocer a los apóstoles. Y esto es lo que hizo, irse a Jerusalén. Entonces, el próximo día os contaré cómo fue este encuentro de Pedro y Pablo por primera vez, porque hasta entonces los había ignorado, parece ser que los había ignorado totalmente a los apóstoles. Pues quedamos hasta la próxima charla, si Dios quiere. Seguramente será esta semana. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene o esta semana.